Talia Baird bebió un sorbo de café de su taza de cerámica favorita, con el letrero descascarillado de Crack This, mientras observaba a su marido desde la isla de la cocina. Elliot estaba sentado frente a su portátil, frunciendo el ceño de vez en cuando y golpeando la mesa con los dedos, señal inequívoca de que estaba contando los números. Otra vez. ¿Hay algo que no cuadra?, preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. Elliot levantó la cabeza. Llevaba el pelo oscuro cuidadosamente peinado con gomina, incluso un sábado por la mañana, cuando no iban a ninguna parte. ¿Has comprado algo esta semana que se te haya olvidado decirme?, preguntó en lugar de responder, entornando los ojos. Talia repasó mentalmente sus gastos. Una nueva funda protectora para su teléfono, una comida con un colega, nada demasiado especial. No, las pequeñas cosas de siempre. Las pequeñas cosas suman tal. Elliot giró la pantalla del portátil hacia ella. Mira, nos faltan $123 de saldo. Talia reprimió un suspiro. Su sueldo como especialista en seguridad informática en una empresa tecnológica les permitía vivir con bastante comodidad en su casa de El Cajón, el tranquilo suburbio de San Diego donde se habían instalado hacía 4 años. Pero desde que Elliot Page se hizo cargo del presupuesto familiar, cada dólar se ha convertido en un problema. A lo mejor eres tú el que se ha olvidado de apuntar algunas comidas, sugirió, acercándose al fregadero para lavar una taza. Lo apunto todo. Se le notaba la irritación en la voz. A diferencia de otras personas, Talia cerró los ojos un segundo. Hacía 6 años, cuando se habían conocido en la boda de un amigo común, su pedantería le había parecido entrañable. Alguien tiene que ser práctico, había dicho él, sonriendo y besándola en la sien. Ahora la frase sonaba como una acusación. Comprobaré mis gastos esta noche, prometió ella, mirando por la ventana hacia su ordenado jardín, con sus parterres de tomates que Elliot cultivaba con la precisión de un científico. Cada planta recibía exactamente la cantidad de agua y abono especificada en una tabla especial colgada en el garaje. No te olvides de que esta noche vamos a una barbacoa en casa de los Reynolds, le recordó Elliot cerrando el portátil. Las 4 en punto. Talia asintió. Los Reynolds eran compañeros de Elliot en la empresa de contabilidad. A ella no le gustaban especialmente esas reuniones. Las conversaciones siempre giraban en torno a deducciones fiscales y carteras de inversión, pero formaban parte de su vida en El Cajón. Su teléfono vibró. Un mensaje de Winifred, su mejor amiga desde la universidad. ¿Has sobrevivido a otra sesión de contabilidad del sábado? Mándame un mensaje si quieres salir a tomar un café. Talia sonrió y contestó. De momento aguanto. Esta noche hay barbacoa en casa de los colegas de A, pero podemos quedar mañana. Se había convertido en su tradición. Todos los domingos ella y Winifred se reunían en el Blue Door Café, en la calle principal de El Cajón. Durante esas horas, Talia podía ser ella misma, no la esposa de un contable pedante, sino simplemente Talia, que una vez soñó con viajar por el mundo pirateando sistemas de seguridad, legalmente, por supuesto, para grandes empresas. ¿Puedes ponerte ese vestido azul hoy?, preguntó Elliot pasando junto a ella hacia el dormitorio. Ya sabes, el que me gusta. El vestido azul. Sí, claro, el mismo que se había comprado hacía 2 años y que Elliot había considerado tipo para las reuniones con sus colegas, lo bastante modesto para no suscitar demasiadas preguntas y lo bastante caro para demostrar que les iba bien. De acuerdo, respondió ella, aunque estaba más interesada en ponerse los vaqueros y la blusa nuevos que se había comprado hacía una semana y que aún no había tenido ocasión de enseñarle a Elliot, sabiendo que le preguntaría por el precio. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico de su jefe, Osborne. Talia, ¿podemos hablar el lunes a las 10? Hay una oferta interesante. Su corazón latió más rápido.
Llevaba 3 meses trabajando en un proyecto para mejorar el sistema de seguridad del cliente bancario de la empresa. ¿Sería este el ascenso que esperaba? Elliot exclamó al entrar en el dormitorio donde su marido revisaba las corbatas para salir por la noche. Creo que el lunes me van a ofrecer un ascenso. Se dio la vuelta y una sonrisa apareció en su rostro, la primera del día. «¿Ah, sí? ¡Qué bien!». Se acercó y le dio un abrazo. «Por fin podremos renovar la cocina como queríamos desde hace mucho tiempo». Thalía se apartó, sintiendo que su entusiasmo se desvanecía ligeramente. No recordaba que hubieran hablado de renovar la cocina. Su cocina era bastante funcional. Estaba pensando que podríamos reservar parte del dinero para ese viaje a Europa del que hablamos antes de la boda, sugirió con cautela. Elliot frunció ligeramente el ceño. Acordamos que primero invertiríamos en la propiedad y luego pensaríamos en el ocio. La cocina aumentará el valor de la casa si algún día decidimos venderla. Algún día era la palabra que Elliot utilizaba para todos sus sueños. Algún día irían a Europa. Algún día podría comprarse un portátil nuevo para sustituir el que ya apenas funcionaba. Algún día tendrían un hijo, pero antes tendrían que alcanzar cierto nivel de estabilidad financiera, que Elliot revisaba constantemente al alza. «Por supuesto», asintió ella, desviando la mirada. Llegaron a casa de los Reynolds a las 4 en punto. Elliot odiaba llegar tarde, incluso a las reuniones informales. Hope Reynolds, una mujer alta con un corte recto perfecto y pendientes de perlas, los recibió en la puerta. «Elliot, Thalía, cuánto nos alegra veros», les besó el aire junto a las mejillas. «Pasad, Berkeley acaba de encender la parrilla». Atravesaron la casa hasta el patio trasero, donde Berkeley Reynolds, socio de Elliot en el bufete, estaba trabajando en una enorme parrilla. Otros socios y sus esposas ya estaban reunidos alrededor. «Elliot», Berkeley agitó las pinzas, «acabamos de perdernos tu experta opinión sobre las últimas exenciones fiscales para pequeñas empresas». Thalía sintió que Elliot se tensaba ligeramente de placer. Nada le complacía más que la oportunidad de demostrar sus conocimientos de finanzas. «Thalía, cariño», Hope le cogió la mano entre las suyas. «Ven, te presentaré a Prue. Se ha mudado aquí recientemente desde Seattle y su marido también trabaja con nosotros». Durante las 2 horas siguientes, Thalía sonrió amablemente mientras hablaba con las mujeres de recetas, precios de la vivienda y colegios del cajón. Por el rabillo del ojo, vio a Elliot gesticular animadamente, explicando algo a un grupo de hombres que escuchaban atentamente. «¿A qué te dedicas, Thalía?», preguntó Prue, la chica nueva de Seattle, con verdadero interés. «Soy especialista en seguridad informática», contestó Thalía dando un sorbo a su vino. «Trabajo en TechShield, una empresa que...». «Oh, mi sobrina también hace algo con ordenadores», la interrumpió Hope. «Es muy lista, pero no encuentra marido. Se pasa el día sentada delante de una pantalla». Le guiñó un ojo a Thalía. «Tienes suerte de haberte casado antes de sumergirte por completo en esto. ¿Cómo se llama?» «Ciberseguridad», respondió Thalía en voz baja. «Exacto». Hope se rió, como si hubiera dicho algo increíblemente ingenioso, y se volvió hacia la otra mujer. «He oído que los Percival vuelven a tener problemas con el contratista de la piscina». Thalía se disculpó y se acercó a la mesa de bebidas, sintiendo una familiar sensación de aislamiento. Antes le molestaba mucho, pero con el tiempo había aprendido a aceptar su papel en esas reuniones, el de esposa de Elliot, no el de especialista en informática de Thalia Baird. Cuando por fin subieron al coche para volver a casa, ya había anochecido. Elliot estaba muy animado. «Berkeley ha dicho que puedo contar con una prima este trimestre», informó al salir de la entrada de casa de los Reynolds. «¿Sabes lo que eso significa? Si te ascienden, podríamos pensar en una segunda casa, quizá algo para alquilar». Thalía miró en silencio por la ventanilla las casas idénticas del cajón.
Este pueblo le había parecido antes el lugar perfecto para formar una familia, lo bastante cerca de San Diego como para no sentirse en medio de la nada, pero tranquilo y acogedor. Ahora a veces sentía que se ahogaba en esa comodidad. Quizá deberíamos pensar primero en viajar, intentó de nuevo. A los dos nos vendría bien descansar. Elliot le dirigió una breve mirada. Viajar es tirar el dinero, tal. Ya te lo he dicho antes. Te gastas unos cuantos miles. ¿Y qué queda? ¿Fotografías? Sacudió la cabeza. No, tenemos que pensar en el futuro, sobre la jubilación, sobre... Tengo 32 años, dijo en voz baja. Falta mucho para la jubilación. Por eso es un buen momento para empezar a invertir en serio, respondió él en el tono que utilizaba cuando estaba explicando algo obvio. Por cierto, ¿podrías prestarme algo de dinero hasta la semana que viene? Quiero comprar acciones de esa nueva empresa tecnológica de la que hablaba Berkeley, pero mis fondos están congelados en mis inversiones actuales por ahora. Thalía se volvió hacia él. No era la primera vez que Elliot le pedía dinero billuo. Aunque técnicamente compartían todos los gastos, la mayor parte del sueldo de ella iba a parar a su cuenta conjunta que Elliot controlaba. ¿Cuánto dinero?, preguntó, sabiendo ya que diría que sí. No mucho, 1,200. Él le sonrió. Te lo devolveré con intereses en cuanto las acciones empiecen a subir. Es una inversión segura. Como tantas otras inversiones seguras de las que había hablado antes, que no siempre resultaban serlo, pero Elliot nunca admitía sus errores. Si una inversión no funcionaba, encontraba 1,000 explicaciones, desde la crisis financiera mundial hasta la simple mala suerte. De acuerdo, dijo ella, sabiendo que era inútil discutir. Al fin y al cabo, el experto en finanzas era él, no ella. Cuando llegaron a casa, Elliot fue directamente a revisar el correo, y Thalía subió a su dormitorio y se quitó el vestido azul que empezaba a quedarle demasiado ajustado, aunque la talla no había cambiado. Se puso el pijama y se sentó en la cama, abriendo el portátil. El mensaje de Osborne seguía abierto. Tengo una oferta interesante. Su corazón volvió a latir más rápido. Si realmente se trataba de un ascenso, quizá por fin podría empezar a ahorrar dinero en una cuenta propia que Elliot desconocía. Un pequeño alijo por si, en caso de que. No quería ni pensarlo. Elliot entró en el dormitorio desabrochándose la camisa. No te olvides de transferirme esos 2,000 mañana, dijo, como si le recordara algo tan mundano como comprar leche. Y por cierto, me he dado cuenta de que últimamente dedicas más tiempo a esas reuniones con Winifred. Quizá deberías reducirlas a 2 veces al mes en lugar de una vez a la semana. Thalía se quedó paralizada, mirando la pantalla pero sin verlo. Solo es café, Elliot. No es un derroche tan grande. Todo va sumando, tal. Repitió la frase de esta mañana. Si te ascienden, tendremos que presupuestar con mucho cuidado. Ella asintió lentamente, sintiendo que algo en su interior se contraía. Antes admiraba sus conocimientos financieros, su capacidad de planificación, su preocupación por el futuro. ¿Cuándo exactamente se había convertido esa preocupación en control? El lunes por la mañana, Osborne la llamó a su despacho a las 10 en punto. Thalía, comenzó cuando ella se sentó frente a él. No me andaré con rodeos. Has hecho un gran trabajo en el último proyecto. El cliente está encantado con tu trabajo. Ella sonrió recatadamente, aunque por dentro todo le cantaba a orgullo. Gracias, señor Osborne. Ha sido un reto interesante. Por eso quiero ofrecerle un ascenso. Nombró una suma que hizo que los ojos de Thalía se abrieran de par en par. Más una prima por el último proyecto. ¿Qué podría decir? ¿Qué podía decir? Era más de lo que esperaba, mucho más. Gracias. Acepto. Exhaló, sintiendo que el calor se extendía por su cuerpo. Cuando salió del despacho de Osborne, su teléfono ya estaba sonando. Elliot. ¿De qué se trata?, preguntó sin preámbulos. Me han ascendido,
dijo ella, intentando mantener la normalidad en su voz, aunque quería gritar de alegría. Es estupendo. Parecía realmente contento. ¿Por cuánto? Dijo la cantidad. Y se hizo el silencio durante un segundo. ¿De verdad? Su tono cambió, algo nuevo. Esto es increíble, tal. ¿Sabes qué? Vamos a celebrarlo. Haré una reserva en Harbor View para esta noche. Harbor View era uno de los restaurantes más caros de San Diego. Habían estado allí 2 veces en sus 6 años de matrimonio, para su primer aniversario y cuando Elliot había sido ascendido a socio de su bufete. Bien, asintió ella, sin saber si alegrarse o preocuparse por el entusiasmo de su marido. Y tal, añadió antes de colgar, tenemos que pensar seriamente en cómo vamos a utilizar este dinero extra. Tengo algunas ideas. Claro que tenía ideas. Elliot siempre tenía ideas sobre la mejor manera de utilizar el dinero. Su dinero. Thalía colgó el teléfono y miró por la ventana del despacho el panorama de San Diego. Algo había cambiado. No solo su sueldo, sino algo dentro de ella. Se merecía este ascenso. Eran sus logros, sus esfuerzos, su futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó, ¿qué pasaría si ella decidiera cómo administrar su propio dinero? 2 semanas después de recibir su ascenso, Thalía estaba sentada en el pequeño café de la Puerta Azul, esperando a Winifred. Sus reuniones dominicales eran un soplo de aire fresco para ella, una oportunidad de ser ella misma sin pensar en presupuestos e inversiones. «Pareces más contenta que de costumbre», comentó Winifred, sentándose en la silla de enfrente y echándose el pelo cobrizo hacia atrás. ¿Es por el ascenso o hay otras noticias? Thalía sonrió y removió el café. Es agradable que reconozcan mi trabajo. Sabes, el último proyecto fue todo un reto. ¿Y cómo se tomó Elliot tu ascenso? Winifred cogió el menú, pero sus ojos estudiaron atentamente el rostro de su amiga. Thalía frunció ligeramente el ceño. Al principio estaba encantado. Incluso fuimos a Harbor View para celebrarlo. Vaya, ¿en serio? Winifred enarcó las cejas. Estaba siendo muy generoso. Sí, pero... Thalía hizo una pausa buscando las palabras. Desde entonces se ha vuelto muy interesado en mis finanzas. Más de lo habitual, quiero decir. Winifred dejó el menú a un lado y se inclinó hacia ella. Tal, te das cuenta de que esto no es normal, ¿verdad? La forma en que controla tu dinero. Thalía apartó la mirada. Ya habían tenido esta discusión muchas veces y ella siempre había defendido a Elliot. Es que se le dan mejor las finanzas, y tiene razón. Tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué futuro? Winifred no podía ocultar su irritación. En el que tú trabajas y él decide en qué te gastas el dinero. Thalía, te mereces algo mejor que eso. Thalía clavó los ojos en su taza sin querer admitir que cada vez le venían más a menudo los mismos pensamientos. Estaba pensando en abrir una cuenta aparte, dijo en voz baja, para mis ahorros personales. Ya era hora. Winifred se llevó la mano a la palma. Y no se lo cuentes, al menos no todavía. Thalía asintió, sintiéndose a la vez culpable y aliviada por la decisión. Al día siguiente, abrió una cuenta nueva en otro banco y transfirió a ella una pequeña cantidad de su primer aumento de sueldo. No tanto como para que Elliot notara la diferencia, pero sí lo suficiente para crear su fondo de emergencia personal. La vida siguió como siempre. Elliot era inusualmente atento, se interesaba por su trabajo e incluso le compraba flores sin motivo. Pero al mismo tiempo, empezó a hacer grandes planes. Una segunda casa para alquilar, una cocina nueva, incluso habló de la posibilidad de abrir su propia empresa de contabilidad. Imagínate, con tu nuevo sueldo y mis contactos, podríamos ampliar nuestras posibilidades de inversión, le dijo una noche, mostrándole tablas y gráficos que ella solo pretendía entender. Suena interesante, respondió ella con cautela, sin querer causar conflictos.
Un jueves, al volver del trabajo antes de lo habitual debido a un fallo en la red de la oficina, Talia encontró la casa inusualmente silenciosa. Elliot tenía que estar en el trabajo al menos 2 horas más. «¿Elliot?», gritó mientras caminaba por el pasillo. No obtuvo respuesta. Subió las escaleras y se quedó paralizada en la puerta de su despacho. Elliot estaba sentado de espaldas a la puerta, tan absorto en el contenido de la pantalla que no oyó sus pasos. Hoy llegas pronto», dijo ella, y él se levantó de un salto, cambiando rápidamente de pestaña en el navegador. «Talia», su voz sonó demasiado alta. Me dolía la cabeza y decidí terminar temprano». Algo en su actitud la hizo desconfiar. Elliot nunca dejaba el trabajo temprano por algo tan trivial como un dolor de cabeza. «¿Va todo bien?», preguntó acercándose un poco más. «Sí, claro». Se levantó, bloqueando la pantalla. Solo comprobaba algunos números, nada interesante. Ella asintió, pero su instinto le decía que algo iba mal. Elliot estuvo inusualmente callado toda la noche, y cuando ella le preguntó por sus nuevas inversiones, él cambió de tema con tal precipitación que no hizo más que aumentar sus sospechas. Al día siguiente, cuando Elliot se fue a trabajar, Talia se sentó en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo a distancia, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Finalmente, incapaz de soportarlo, abrió el historial de su navegador. Elliot solía limpiarlo a fondo, pero al parecer ayer había estado demasiado excitado como para acordarse de hacerlo. Talia hojeó la lista y se quedó helada cuando vio varias visitas al sitio web de su banco. No el banco en el que compartían una cuenta, sino el banco en el que tenía sus ahorros personales de antes de casarse, una pequeña cantidad de la herencia de su abuela. Su corazón latió más deprisa. Entró en su cuenta y abrió el historial de transacciones. Lo que vio le hizo contener la respiración. 3 grandes reintegros en el último mes de los que no sabía nada. En total, casi todos sus ahorros, $22,000, habían desaparecido. Se quedó mirando la pantalla, sin poder creer lo que veían sus ojos. Elliot sabía que la cuenta existía. Ella nunca la había ocultado. Pero siempre habían estado de acuerdo en que era su dinero personal, su reserva para los días de vacas flacas. Con dedos temblorosos marcó el número del banco. Tras confirmar su identidad, la cajera le dijo que todas las transacciones se habían realizado a través de la banca electrónica con su nombre de usuario y contraseña. «Pero no era yo», dijo Talia, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «Lo siento, señorita Baird, pero si las transacciones se autorizaron utilizando sus datos, no podemos calificarlo de fraude». Colgó el teléfono y se reclinó en la silla, tratando de sobrellevar la rabia y la sensación de traición. Elliot, el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo, le había robado su dinero, sus ahorros personales. Mientras seguía buscando, encontró en su correo electrónico correspondencia con una empresa de inversiones. Al parecer, había invertido su dinero en un nuevo proyecto de criptomoneda que prometía beneficios fabulosos. Y a juzgar por los últimos correos electrónicos, el proyecto había fracasado por completo. Pasó todo el día como sumida en la niebla, intentando trabajar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la traición de Elliot. Al anochecer, la rabia había sido sustituida por una fría determinación. Le esperaría y le exigiría explicaciones. Luego decidiría qué hacer. Elliot regresó tarde, pasadas las 8. Estaba sentada en la cocina con una taza de té sin tocar delante. «Siento llegar tarde, ha sido un día ajetreado», dijo, aflojándose la corbata. «¿No has cenado? ¿Puedo pedir algo?» «Sé lo del dinero, Elliot», dijo ella en voz baja pero firme. Él se quedó helado antes de llevarse el vaso de agua a la boca. «¿Qué dinero?» «Los $22,000 que cogiste de mi cuenta personal e invertiste en ese proyecto de criptomoneda, el que fracasó».
Elliot dejó lentamente el vaso sobre la mesa. En su rostro se reflejaron toda una serie de emociones: sorpresa, culpabilidad y luego, para asombro de ella, irritación. ¿Estabas registrando mis cosas?, le preguntó en tono acusador. Estaba comprobando mi propia cuenta bancaria, replicó ella, sintiendo que la ira volvía a hervir en su interior. La cuenta de la que robaste el dinero. No seas ridícula. Se sentó frente a ella. No lo he robado. Solo hice una inversión que desgraciadamente no funcionó. Pero iba a devolver el dinero tan pronto como... ¿Cómo?, interrumpió ella. ¿Cómo ibas a recuperar los $22,000 que perdiste? Elliot suspiró, como si le estuviera explicando algo a un niño. Thalía, somos una familia. Todo nuestro dinero es compartido. Vi una buena oportunidad de inversión y la aproveché. Sí, fue mala suerte esta vez, pero la próxima vez... No habrá una próxima vez, dijo, sintiendo el dolor en cada palabra. Te llevaste mis ahorros sin autorización. Es un robo, Elliot. Su rostro se ensombreció. No seas tan dramático. Podríamos haber triplicado esa cantidad si todo hubiera ido según lo previsto. Pero era mi dinero, le tembló la voz. Dinero que llevaba años ahorrando, lo que yo consideraba mi margen de seguridad. ¿Margen de seguridad? Elliot sonrió. ¿De qué? ¿De mí? ¿No confías en mí? Thalía lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿De verdad estaba intentando darle la vuelta a la situación como si fuera culpa suya? Confié en ti, dijo en voz baja. Y me robaste el dinero y lo perdiste. No lo perdí. Su voz se endureció. El mercado es inestable. Nadie podría haber predicho que la criptodivisa caería así. Pero podrías haberme preguntado antes de llevarte mi dinero. Y me habrías dicho que no, cortó. Porque siempre tienes miedo de correr riesgos. Siempre quieres ir a lo seguro. Esa no es forma de triunfar, Thalía. Sacudió la cabeza, sintiendo que algo en su interior por fin se rompía. No se trata de arriesgarse. Se trata de respeto. Se trata de confianza. Has traicionado ambas cosas. Elliot se levantó, con el rostro contorsionado por la ira. Lo hice todo por nosotros, por nuestro futuro. Y tú actúas como si fuera una especie de criminal. Empezó a pasearse por la cocina. ¿Sabes una cosa? Te voy a devolver tu precioso dinero, hasta el último céntimo, pero será lo último que haga por ti. Thalía se levantó también, sintiéndose extrañamente tranquila en medio de la tormenta. ¿Cómo vas a recuperarlo? No lo tienes. Lo cogeré de nuestros ahorros mutuos, añadió, que en su mayor parte consiste en mi sueldo, dijo ella, sorprendida de su propia audacia. Porque la mayor parte de tu dinero va a parar a tus inversiones. La cara de Elliot se puso roja. ¿Estabas llevando la cuenta? Eso es tan mezquino, Thalía. No, al final me di cuenta de lo que pasaba. Cruzó los brazos sobre el pecho. Llevas años controlando mis finanzas, decidiendo en qué puedo gastar mi propio dinero, y ahora me has robado mis ahorros. Yo no he robado, gritó, golpeando con el puño la mesa con tanta fuerza que la taza de té rebotó, derramando su contenido. Intentaba aumentar nuestra fortuna. Mi fortuna, corrigió ella. Y ahora ha desaparecido. Estaban en lados opuestos de la mesa, mirándose como extraños. 6 años de matrimonio, y a esto habían llegado. Quiero que me devuelvas el dinero, dijo ella al fin. Los 22,000. Y no transferiré más de mi sueldo a nuestra cuenta conjunta. Elliot la miró con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de todos los sacrificios? ¿Qué sacrificios, Elliot?, preguntó cansada. Yo fui la que siempre cedió. Yo fui la que renunció a mis sueños, a mis viajes, a todo lo que quería porque tú me convenciste de que teníamos que ahorrar para el futuro. Un futuro que siempre estaba ahí fuera, más allá del horizonte. «Porque eres como un niño», gritó. «Quieres gastar el dinero en tonterías en vez de pensar seriamente en qué...» «Estoy pensando en el futuro», interrumpió ella. «Estoy pensando en mi futuro, y no voy a dejar que sigas controlando mis finanzas».
Elliot dejó de hablar con los ojos entrecerrados. Se trata de ese ascenso, ¿no? ¿Conseguiste un poco más de dinero y decidiste que podías hacerlo todo tú sola? Resopló despectivamente. Créeme, sin mi ayuda lo perderás todo muy pronto. Estoy dispuesta a correr el riesgo, replicó ella. Como te gusta decir, no hay éxito sin riesgo. Se miraron fijamente durante un largo minuto. Entonces Elliot hizo algo que ella no esperaba. Se rió. Una risa fría y desagradable. ¿Sabes qué, Thalía? Ya que eres tan independiente, ¿por qué no lo pagas todo tú? La casa, los servicios, la compra. Su sonrisa era cruel. ¿Por qué no te mudas, ya que tienes tantas ganas de independizarte? Thalía sintió que la sangre se le escurría de la cara. La casa, su casa, la que habían comprado juntos, pero que Elliot había insistido en que estuviera registrada solo a su nombre, por ventajas fiscales, como le había explicado entonces. No puedes echarme de mi propia casa, dijo ella, pero le temblaba la voz. Mi casa, corrigió él. Mira los papeles si no me crees. Se acercó un poco más y se cernió sobre ella. Hagamos un trato. Usted ingresa su nuevo sueldo en nuestra cuenta, como antes, y nos olvidamos de este pequeño malentendido, o haces las maletas y te vas. Tú eliges. Thalía miró fijamente al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Elliot cariñoso y atento del que se había enamorado? ¿O nunca había existido? Dame tu sueldo o te echo, repitió levantando la voz. ¿Qué va a hacer? Inhaló profundamente, sintiéndose extrañamente tranquila. Elijo irme. El rostro de él se contorsionó con sorpresa, luego con furia. Es un farol. No. Me voy de verdad. Ahora mismo. ¿Y a dónde vas a ir? Preguntó burlonamente. A casa de tu amiga Winifred. ¿Crees que se alegrará cuando aparezcas con una maleta? No es asunto tuyo, respondió Thalía dándose la vuelta para marcharse. Él la agarró del brazo. Para. No puedes irte así como así. Sí que puedo. Le soltó la mano. Y me voy. Subió al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a guardar metódicamente lo imprescindible. Elliot la siguió, pasando de las amenazas a las súplicas y viceversa. Pero era como si ella fuera un muro invisible que sus palabras no podían atravesar. Te arrepentirás, dijo. Sin mí, estarás perdida, no sabes manejar el dinero. Tal vez, respondió ella con calma. Pero será mi dinero y mis errores. Cuando la maleta estuvo hecha, bajó las escaleras. Elliot la siguió, con el rostro contorsionado por la ira y la incredulidad. ¿De verdad te vas? ¿Por dinero? No por dinero, dijo ella poniéndose el abrigo. Es por confianza, por el respeto, por todo lo que has arruinado. Se acercó al picaporte de la puerta principal, pero se detuvo al recordar algo importante. Tengo otra cosa que hacer, dijo, sacando el teléfono. ¿Qué otra cosa? Preguntó Elliot cansado, como si se le hubieran acabado las fuerzas. Ella no contestó, marcando rápidamente la dirección de su banco en el teléfono. Mientras Elliot la observaba con una mezcla de rabia y confusión, ella cambió la contraseña de su cuenta bancaria principal, aquella de la que se deducían los pagos mensuales de la hipoteca. Luego entró en la sección de pagos automáticos y canceló todas las transacciones programadas, incluido el próximo pago de la hipoteca, que vencía dentro de 3 días. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elliot mirándola con desconfianza. Cuidar de mi futuro, respondió ella guardándose el teléfono en el bolsillo. Como tú me enseñaste. Cogió la maleta y salió al aire fresco del cajón sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta tras de sí, oyó que Elliot gritaba algo tras ella, pero no pudo distinguir las palabras. No quería hacerlo. Sacó el teléfono y marcó el número de Winifred. «Hola», dijo cuando su amiga contestó. «¿Puedo quedarme contigo unos días? Tengo muchas cosas que contarte». El piso de Winifred estaba a 20 minutos en coche de la casa de Thalía. Un pequeño apartamento de una habitación en la mesa,
un barrio de las afueras que linda con el Cajón. Cuando Thalía llamó al timbre, con la maleta a los pies y el bolso al hombro, Winifred abrió sin hacer preguntas. «Voy a preparar té», dijo, ayudando a Thalía a arrastrar la maleta hasta el salón. «Y luego me lo cuentas todo». Se sentaron en el pequeño balcón, observando cómo los últimos rayos del sol teñían de naranja el cielo de la mesa. Winifred escuchó en silencio mientras Thalía contaba toda la historia, el dinero que Elliot había robado, su ultimátum, cómo había cambiado las contraseñas y cancelado los pagos antes de marcharse. «Estoy orgullosa de ti», dijo Winifred cuando Thalía hubo terminado. «De verdad, mucha gente no habría tenido fuerzas para marcharse». Thalía apretó las manos alrededor de su taza de té, como si intentara mantener el calor, aunque la noche era cálida. «Aún no puedo creer que esto esté pasando. 6 años», le tembló la voz. «¿Cómo he podido estar tan ciega?». Winifred se encogió de hombros. «Es como una rana en agua hirviendo. Si tiras una rana al agua hirviendo, salta, pero si calientas el agua lentamente, no nota el cambio hasta que es demasiado tarde». «Y yo era esa rana», dijo Thalía con amargura. «Oye», se inclinó Winifred y le cogió la mano. «Saltaste fuera. Eso es lo importante». Aquella noche Thalía apenas durmió. Se tumbó en el sofá plegable del salón de Winifred, escuchando el silencioso zumbido de la nevera y el ruido lejano de los coches de la calle. Su teléfono estaba muerto y no se molestó en cargarlo, sabiendo que Elliot la llamaría o le enviaría un mensaje. Tendría que ir a trabajar por la mañana, fingir que todo iba bien, y luego se enfrentaría al caos en que se había convertido su vida. El olor a café la despertó por la mañana. Winifred ya estaba en la cocina friendo huevos. «Buenos días, fugitiva», saludó a Thalía con una sonrisa. «¿Cómo has dormido?» «No muy bien», admitió Thalía con sinceridad, hundiéndose en una silla junto a la mesa de la cocina. «Pero gracias por el refugio. Mi casa es tu casa», se encogió de hombros Winifred. «¿Cuánto espacio necesitas?» Thalía se quedó helada con la taza de café en los labios. No había pensado en ello. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? No lo sé, admitió con sinceridad. No por mucho tiempo, espero. Puedo buscar un piso. Ni se te ocurra, la interrumpió Winifred. Quédate el tiempo que necesites. Podemos ir a recoger el resto de tus cosas el fin de semana. Thalía asintió agradecida, aunque la perspectiva de volver a la casa donde estaba Elliot le hizo revolverse el estómago. «Tengo que ir a trabajar», dijo, mirando el reloj. «Y tengo que cargar el móvil. ¿Estás segura?» Winifred parecía preocupada. «Podrías tomarte el día libre». Thalía negó con la cabeza. «No, necesito una distracción y necesito mi trabajo, ahora más que nunca». Después de desayunar, se dirigió a la oficina, dejando el teléfono cargando. De camino, sus pensamientos giraban en torno a una pregunta: ¿y ahora qué? Tenía una casa que técnicamente no era suya. Había facturas compartidas, cosas compartidas, vidas compartidas, cortadas ahora por la mitad como un bisturí quirúrgico, y tendría que decidir qué hacer con su mitad. El día pasó borroso. Realizaba las tareas mecánicamente, respondía a las preguntas de sus compañeros, sonreía cuando era necesario. Nadie se dio cuenta de que su mundo se había derrumbado hacía menos de 24 horas. Por la noche, de vuelta en casa de Winifred, comprobó por fin su teléfono. 12 llamadas perdidas de Elliot, 7 mensajes de voz y un montón de mensajes de texto. Escuchó el primer mensaje de voz. «Thalía, esto es ridículo. Deja de ponerte dramática y ven a casa. Podemos discutir esto como adultos». El segundo: «Te comportas como una niña. No puedo creer que hayas hecho una escena por dinero. Llámame». Al séptimo mensaje, el tono cambió. «Mira, me equivoqué. Sobre el dinero. En todo. Por favor, hablemos. Te echo de menos». Borró todos los mensajes antes de terminar y silenció el teléfono. Mañana se ocuparía de todo.
A la mañana siguiente, Thalía se despertó con una idea clara de lo que tenía que hacer. Durante el desayuno le dijo a Winifred: «Creo que debería consultar a un abogado sobre la casa y todo lo demás». Winifred asintió, untando la tostada con mermelada. «Es una idea excelente. Puedo recomendarte uno bueno. Una colega mía se divorció el año pasado y su abogado fue muy sensato». Thalía había quedado para comer con Heather Darnell, una abogada de familia cuyo despacho estaba en el centro de la mesa. Heather resultó ser una mujer bajita, de pelo corto y canoso y ojos perspicaces. Escuchó atentamente la historia de Thalía, tomando notas en su cuaderno. Cuando Thalía hubo terminado, le dijo: «Aclaremos lo que tenemos. Lleváis 6 años casados. La casa se compró durante el matrimonio, pero solo está a nombre de su marido. Pagabais la hipoteca con un presupuesto compartido, que procedía en gran parte de vuestro sueldo, ¿verdad?» Thalía asintió. «Sí, aproximadamente el 60% del presupuesto total procedía de mi sueldo». Heather tomó nota de nuevo. «¿Qué hay de otros activos? ¿Cuentas, inversiones, ahorros para la jubilación?» Thalía suspiró. «Tenemos una cuenta conjunta que paga todos nuestros gastos. Está mi cuenta personal que, ahora vacía». Se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Y está la cartera de inversiones de Elliot, de la que sé muy poco. Siempre decía que era nuestro futuro común, pero nunca he visto los informes». Heather asintió, con el rostro impasible. «California es un estado de bienes gananciales. Eso significa que todo lo ganado durante el matrimonio se divide a partes iguales, independientemente de a quién pertenezcan los bienes». «¿Incluso la casa?», preguntó Thalía esperanzada. «Incluso la casa», confirmó Heather. «Sobre todo si puedes demostrar que has contribuido al pago de la hipoteca. ¿Y el pago inicial?». Thalía se lo pensó un momento. «Los dos teníamos dinero invertido. Yo tenía ahorros del trabajo. Elliot tenía una herencia de su abuelo». «Bien», Heather dejó el bolígrafo a un lado. «Ahora sobre lo que hiciste antes de irte. Cambiar contraseñas y cancelar pagos, técnicamente no infringe la ley, ya que son tus cuentas personales, pero el tribunal podría considerarlo un sabotaje financiero, sobre todo si tu marido decide pedir el divorcio antes». A Thalía se le revolvió el estómago. No pretendía hacer daño a nadie, solo quería proteger lo que me quedaba de dinero. «Lo comprendo», dijo Heather en voz baja. «Y es probable que el tribunal también lo entienda, sobre todo porque tu marido fue el primero en llevarse el dinero sin permiso. Pero es importante que estés preparada para la posibilidad de que lo utilicen en tu contra». Hizo una pausa, dando a Thalía la oportunidad de comprender la información. «En cuanto a los bienes comunes, tienes derecho a la mitad de todo, incluida la casa. Si tu marido no accede a un acuerdo amistoso, podemos presentar una demanda para dividir los bienes». «¿Y si...?» Thalía dudó. No estaba segura de querer decirlo en voz alta. «Si no quiero el divorcio. Si solo quiero, no sé, una pausa. Tiempo para pensar». Heather la miró atentamente. «La separación judicial es una opción. Seguís casados, pero los bienes se dividen y cada uno vive su propia vida. Te da tiempo para pensar sin tener que tomar una decisión definitiva». Thalía asintió, sintiéndose aliviada de que existiera esa opción. «Muchas gracias. Tendré que pensármelo». «Por supuesto». Heather le tendió una tarjeta de visita. «Llámame cuando decidas lo que quieres hacer. Mientras tanto, te sugiero que reúnas todos tus documentos financieros, extractos bancarios, declaraciones de la renta, escrituras de la casa. Esto te será muy útil, elijas el camino que elijas». Al salir del despacho del abogado, Thalía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, ahora sabía que tenía derechos sobre la casa y otras propiedades. Por otro, la perspectiva de una batalla judicial con Elliot le causaba un dolor casi físico. Cuando regresó a casa de Winifred, descubrió que Elliot había venido a visitarla en su ausencia. Fue muy educado,
dijo Winifred sirviendo vino para los dos. Dijo que solo quería hablar contigo. Le dije que no estabas y se marchó. Thalía se hundió en el sofá, sintiendo una repentina debilidad en las rodillas. ¿Sabe dónde estoy? Bueno, no era un gran secreto, se encogió de hombros Winifred. El Cajón no es una ciudad tan grande. Y siempre te has quedado conmigo cuando necesitabas espacio. Thalía recordó las pocas veces que Elliot y ella habían discutido en serio y se había ido a casa de Winifred a pasar 1 o 2 noches, pero nunca antes había cancelado los pagos de la hipoteca ni se había llevado una maleta con sus pertenencias. Tienes razón, asintió ella, tomando un sorbo de vino. Es todo tan raro. Me despierto por la mañana y olvido lo que ha pasado durante un segundo, y luego la realidad me golpea de nuevo. Winifred se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Es normal. Estás pasando por un trauma, traición, pérdida. ¿Y sabes qué? Puedes estar triste, puedes estar enfadado, puedes sentir lo que sea que sientas. Thalía asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Todo el día había estado aguantando, mostrándose fuerte y serena, pero ahora, en la seguridad del piso de Winifred, el dique había estallado. Creía que le conocía, dijo entre lágrimas. Confiaba en él, y él se llevó mi dinero como si no significara nada, como si yo no significara nada. Winifred la abrazó en silencio, dejándola llorar. ¿Y si no lo consigo?, susurró Thalía cuando se le pasó la primera oleada de sollozos. ¿Y si tiene razón y no sé cómo manejar el dinero? Oye, se apartó Winifred y la miró a los ojos. Eres una mujer inteligente y responsable. Te has ganado un ascenso en una de las mejores empresas de informática de la ciudad. Sabes manejar un maldito presupuesto. Thalía sonrió débilmente, secándose las lágrimas. Gracias, es que llevo tanto tiempo dejando que él tome todas las decisiones financieras que no sé por dónde empezar. Empieza poco a poco, le aconsejó Winifred. Abre una nueva cuenta bancaria si aún no la tienes. Haz una lista de tus gastos. Contrata a un asesor financiero si lo necesitas. No estás sola, Tal. Los días siguientes transcurrieron en un estado de extraña calma. Thalía iba a trabajar, intentaba no pensar en la casa que probablemente ya no era su hogar, y en el marido que le había robado el dinero y amenazaba con echarla. Por las tardes, Winifred y ella preparaban la cena, veían películas o simplemente charlaban, como en los buenos tiempos anteriores al matrimonio de Thalía. Elliot seguía llamando y escribiendo, pero ella contestaba rara y brevemente. Estoy bien, necesito tiempo. No, aún no estoy preparada para quedar. El viernes por la noche, mientras él y Winifred veían una comedia romántica mientras bebían vino, llegó un nuevo mensaje. Thalía, por favor, hablemos. Me equivoqué. Te lo compensaré. Dame una oportunidad. Le enseñó el mensaje a Winifred. ¿Qué te parece? Winifred se mordió el labio pensativamente. Parece sincero, pero siempre ha sabido ser convincente, ¿no? Thalía asintió, recordando cómo Elliot la había convencido de poner la casa solo a su nombre, cómo la había convencido de que las inversiones eran más importantes que los viajes, cómo había controlado todos los aspectos de su vida financiera con tanta destreza que ella ni siquiera se había dado cuenta hasta hacía poco. No sé lo que quiero, admitió. Una parte de mí quiere volver y arreglar las cosas, y la otra parte se quedó callada, sin saber cómo expresar lo que sentía. ¿La otra parte está disfrutando de la libertad?, sugirió Winifred. Sí, exhaló Thalía, sorprendida por la precisión con que su amiga había captado sus emociones. Me siento culpable por eso, pero... Sí, me gusta no tener que rendir cuentas de cada dólar que gasto, no tener que escuchar sermones sobre cómo debo planificar mi futuro, simplemente respirar. Winifred sonrió. Eso no tiene nada de malo, Tal. Te mereces sentirte libre en una relación, no asfixiada por ella. Thalía asintió,
mirando el teléfono con el mensaje de Elliot sin leer. Le enviaré un mensaje mañana, decidió. Le diré que necesito más tiempo. El sábado por la mañana, mientras Thalía iba a hacer la compra, sonó el timbre de la puerta. Winifred fue a abrir y volvió un minuto después con cara de preocupación. «Es Elliot», dijo en voz baja. «Quiere hablar contigo. Puedo hacerle pasar si no estás preparada». Thalía se quedó paralizada y levantó la bolsa de la compra. Una parte de ella quería decir, «Sí, que pase», pero la otra sabía que la conversación era inevitable. «No, está bien», dijo, enderezándose. «Hablaré con él». Elliot no tenía el aspecto que ella esperaba. Pensó que vería al mismo hombre enfadado y agresivo que la había amenazado con echarla de casa. En lugar de eso, se presentó ante ella un hombre cansado, sin afeitar y con ojeras. «Hola, tal», dijo en voz baja. «Gracias por acceder a hablar». Winifred se retiró delicadamente a su dormitorio, dejándolos solos en el salón. «Te escucho», dijo Thalía, intentando mantener la voz firme. Elliot se sentó en el borde del sofá, encorvado y con las manos cruzadas delante de él. «Me equivoqué», empezó. «Sobre el dinero, en la forma en que te hablé, en todo. Y ya... Entré en pánico cuando la inversión fracasó, y en lugar de admitir mi error, te culpé a ti. Eso fue inaceptable». Thalía permaneció en silencio, observándolo. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya no sabía si podía confiar en sus sentimientos cuando se trataba de Elliot. «Quiero hacer las cosas bien», continuó él. «Ya he transferido el dinero a tu cuenta, los 22,000, y he concertado una cita con un consejero. Creo que podría tener problemas de control». Eso era nuevo. En todos los años de su matrimonio, Elliot nunca había admitido que podría tener problemas psicológicos. «Eso está bueno», dijo ella con cautela. «Me alegro de que busques ayuda». «Quiero que vuelvas a casa», dijo él, mirándola esperanzado. «Te prometo que las cosas cambiarán. Podrás arreglártelas sola. Yo no interferiré». Thalía sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Una parte de ella quería creerle, quería que las cosas volvieran a ser como antes. No, mejor que antes. Pero la otra parte, la más sabia, recordaba su rostro contorsionado por la ira, sus amenazas, su traición. «Ahora mismo no puedo volver atrás», dijo por fin. «Necesito tiempo, Elliot, tiempo para pensar en lo que quiero». Su rostro se tensó ligeramente, pero asintió. «Lo comprendo, pero que sepas que tu casa siempre está abierta para ti. Es tu casa, tal. No importa a nombre de quién esté registrada». Había algo en la forma en que pronunció esas palabras, una ligera condescendencia, un indicio de que seguía siendo decisión suya, de su generosidad, que la hizo recelar. «Gracias», dijo sin saber qué más decir. Elliot se levantó, y por un momento ella pensó que quería abrazarla, pero se limitó a asentir torpemente. «Esperaré tu llamada», dijo, y se marchó. Cuando la puerta se cerró tras él, Thalía se sintió extrañamente aliviada. La reunión no había ido tan mal como temía. Elliot se había mostrado educado, incluso arrepentido, pero algo en ella había cambiado durante aquella semana. Ya no era la Thalía que le dejaba tomar todas las decisiones, la Thalía que temía su desaprobación, la Thalía que creía todo lo que él decía. Winifred miró hacia el dormitorio. ¿Estaba todo bien? Thalía asintió. «Sí, todo va bien». Él se disculpó. Dijo que le habían devuelto el dinero y que había concertado una cita con un consejero. Winifred vino y se sentó a su lado. «¿Y tú le crees?», se preguntó Thalía. Le creía. Una parte de ella quería creerle. Quería que las cosas fueran más fáciles, poder volver a la vida que conocía. Pero la otra parte recordaba lo fácil que Elliot la había manipulado antes. ¿Cómo podía decir exactamente lo que ella quería oír? «No lo sé», admitió con sinceridad. «Pero sé que no estoy preparada para volver. Ahora mismo no».
Está bien, dijo Winifred suavemente. No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Thalía asintió y sintió que algo nuevo crecía en su interior. No ira ni dolor, sino una tranquila determinación. La determinación de darse cuenta de lo que realmente quería. La determinación de no volver precipitadamente a una relación que le había causado tanto dolor. La determinación de ponerse a sí misma en primer lugar. Comprobaré si realmente me devolvió el dinero, dijo sacando el teléfono. Y si lo hizo, es una buena señal. Pero eso no cambia el hecho de que lo cogiera sin preguntar y que me amenazara con echarme de casa. Entró en la aplicación bancaria y vio que, efectivamente, Elliot había transferido $22,000 a su cuenta, hasta el último céntimo. Lo devolvió de verdad, dijo mostrándole la pantalla a Winifred. Eso está bien, asintió Winifred. Pero recuerda, Tal, que era tu dinero. No te hizo un favor devolviéndolo. Solo estaba corrigiendo su error. Thalía sabía que su amiga tenía razón. Hace una semana podría haber estado agradecida a Elliot por devolver el dinero, verlo como un gesto de buena voluntad. Pero ahora se daba cuenta de que era lo mínimo que debería haber hecho. Creo que es la primera vez que Elliot admite que se equivocó. Lo ha admitido de verdad. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó Winifred. Thalía se lo pensó un momento. No lo sé. Una parte de mí quiere creer que él puede cambiar, que podemos arreglar las cosas. Hizo una pausa. Pero la otra parte recuerda cómo me he sentido todos estos años, como si siempre hubiera sido un poco menos que él, como si mis sueños, mis deseos, fueran menos importantes. Winifred escuchaba en silencio, sin interrumpir. Y no sé si eso se puede arreglar, terminó Thalía. O si siempre me sentiré así, aunque él cambie. No tienes que decidirlo ahora, le recordó Winifred con suavidad. Date tiempo. Thalía asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de tomar la decisión equivocada. No tenía miedo de decepcionar a Elliot. No tenía miedo del futuro. Me daré tiempo, aceptó. Y a ver qué pasa. Habían pasado 3 días desde la visita de Elliot a Winifred. Poco a poco, Thalía iba cogiendo un nuevo ritmo de vida, trabajo, tardes con su amiga, búsqueda de su propio piso. Comprobó su cuenta bancaria. $22,000 estaban allí. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. La mañana del miércoles empezó como de costumbre, con un café en el balcón de Winifred y una charla sobre los planes del día. Thalía se sintió por primera vez en mucho tiempo. No feliz, no, sino tranquila, como si por fin pudiera respirar plenamente. Hoy tengo una cita con una agente inmobiliaria, dijo, dando un sorbo a su café. Me va a enseñar un par de pisos no muy lejos de aquí. Winifred sonrió. Seguro que estás dispuesta. Te dije que podías quedarte aquí todo el tiempo que necesitaras. Lo sé y te lo agradezco. Thalía apretó la mano de su amiga. Pero tengo que seguir adelante, encontrar mi sitio. El teléfono de Thalía vibró sobre el escritorio. El nombre de Elliot apareció en la pantalla. Frunció el ceño. No había llamado en los últimos días, solo algún que otro mensaje corto al que ella respondía con la misma brevedad. No hace falta que contestes, observó Winifred al verla dudar. Thalía negó con la cabeza. No, está bien. Cogió el teléfono. Diga. Thalía. La voz de Elliot sonaba tensa, casi con pánico. ¿Qué demonios has hecho? Se enderezó, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿De qué estás hablando? No finjas. Su voz estaba llena de rabia mal contenida. ¿Por qué cancelaste el pago de la hipoteca? Ah, ya está. Thalía respiró hondo. Sabía que iba a llegar el momento, pero aún no estaba preparada. Elliot, ahora estoy en el trabajo, mintió intentando mantener la calma. ¿Puedo llamarte más tarde? No, maldita sea, no puedes, gruñó. Me acaban de llamar del banco. El pago no se ha efectuado, Thalía. Vamos a estar en mora. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?
Winifred la miró ansiosa. Thalía hizo un gesto de que todo iba bien y se levantó, caminando de nuevo hacia la ventanilla. Sí, he cancelado el pago automático de mi cuenta, dijo, tratando de mantener la voz firme. Ya no vivo en esta casa, Elliot, y legalmente no es mi casa, como me recordaste antes de marcharme. Hubo una breve pausa. Cuando Elliot volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más controlada pero con una pizca de pánico. Mira, sé que nos hemos peleado, pero esto es serio. El impago afectará a mi historial crediticio, nuestro historial crediticio. Sintió una punzada de culpabilidad, pero la apartó inmediatamente. Su historial crediticio no tenía nada que ver con esta hipoteca. Elliot había insistido en pedir un préstamo solo para él porque tenía el mejor historial crediticio. En tu historial crediticio, corrigió ella, la casa está a tu nombre, la hipoteca está a tu nombre. Es tu responsabilidad, pero siempre hemos pagado juntos. Había una nota suplicante en su voz. Thalía, por favor, esto es un sabotaje. No puedes hacerlo. Se apoyó en el marco de la ventana, mirando hacia la calle, donde la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos. Una mañana de miércoles normal para ellos, pero no para ella. No quiero hacerte daño, Elliot, dijo en voz baja. Simplemente no quiero pagar más por una casa en la que no vivo y sobre la que no tengo ningún derecho legal. Otra pausa. Después. Te he dicho que la casa está siempre abierta para ti. Puedes volver cuando quieras. ¿A tu merced? No pudo contener la amargura en su voz. ¿Siempre que deposite mi sueldo en una cuenta común? ¿Mientras te deje controlar mis finanzas? Ya me disculpé por eso, exclamó. Dije que no interferiría más con tu dinero. Te devolví esos 22,000. ¿Qué más quieres? Thalía cerró los ojos. ¿Qué quería? Ni ella misma lo entendía del todo, pero sabía que no podía volver a su antigua vida como si nada hubiera pasado. Quiero justicia, Elliot, dijo finalmente. Ambos invertimos en esta casa. Mi dinero se destinó a la hipoteca tanto como el tuyo, y a menudo más. Pero legalmente, la casa es solo tuya. Entonces, ¿qué sugieres? Podía oír la tensión en su voz. Tenemos dos opciones, dijo ella, recordando la conversación con el abogado. O compras mi parte de la casa y yo uso el dinero para empezar una nueva vida. O vendemos la casa y nos repartimos el dinero. ¿Qué? Elliot pareció ahogarse de indignación. ¿Quieres que venda nuestra casa? ¿La casa que elegimos juntos? ¿Dónde pensábamos formar una familia? Thalía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sí, planeaban tener hijos. Algún día, después de ahorrar lo suficiente, después de renovar, después de que las inversiones de Elliot empezaran a generar ingresos estables. Siempre había un después. Si no quieres vender, dijo ella tratando de mantener la voz firme, puedes comprarme. Mi abogado dice que, según la ley de California, tengo derecho a la mitad de la casa, aunque legalmente esté a tu nombre. ¿Tu abogado? Elliot soltó una carcajada incrédula. ¿Ya has contratado a un abogado? Jesús, Thalía, acabamos de pelearnos. Aún no es un divorcio. Ella vaciló, sin saber qué decir. ¿Era realmente solo un conflicto o era más que eso? ¿Se había roto algo irreparable en su relación o aún era posible arreglar las cosas? No hablo de divorcio, dijo finalmente. Hablo de justicia. Hablo de protegerte a ti y a tus finanzas. ¿Protegerte de mí? Se podía oír el resentimiento en su voz. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Thalía suspiró. Así era, siempre lo mismo. Después de todo lo que he hecho por ti, como si siempre estuviera en deuda con él. Elliot, no hablemos de eso ahora. El hecho es que no voy a pagar la hipoteca de una casa en la que no vivo. Si quieres conservar la casa, vas a tener que hacerte cargo de los pagos o... ¿O qué? Interrumpió. O arruinarás mi historial crediticio. Eso es chantaje, Thalía. No, dijo ella con firmeza.
Esto es la realidad. No volveré a invertir en un activo que no me pertenece. Siguió una larga pausa. Podía oír la respiración agitada de Elliot al otro lado de la línea. De acuerdo, dijo por fin. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Thalía parpadeó, sorprendida por la repentina transición. ¿Qué? ¿Cuánto quieres por tu bio? Las comillas alrededor de la palabra dito se oían en su voz. Frunció el ceño. No era una cuestión que pudiera resolverse en una conversación telefónica. Elliot, no es tan sencillo. Tenemos que calcular el valor actual de la casa, restar la hipoteca restante y... Jesús, Thalía, exclamó. Solo di la cantidad, te pagaré y cerraremos este asunto. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Ella negó con la cabeza, aunque él no pudo verla. Nada va a volver a la normalidad, Elliot. Han cambiado demasiadas cosas. ¿Qué ha cambiado?, preguntó exigente. Me he disculpado, he devuelto el dinero. Incluso pedí cita con un consejero, por el amor de Dios. ¿Qué más quieres de mí? Thalía miró a Winifred, que fingía estar ocupada con el teléfono, pero estaba escuchando la conversación. Su presencia le dio fuerzas. Quiero que respetes mis decisiones, dijo. Y mis decisiones, ahora mismo elijo no volver y no pagar la hipoteca de una casa que no es mía. Bien, dijo Elliot con frialdad. Entonces pagaré la maldita cuota yo mismo, y luego hablaremos con los abogados. Lo que tú digas, dijo con calma. Mi abogado está dispuesto a discutir un reparto justo de los bienes cuando tú estés listo. Oyó a Elliot exhalar bruscamente. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, Thalía. Estás destruyendo todo lo que hemos construido durante años. Cerró los ojos y sintió que una lágrima le rodaba por la mejilla. No, Elliot. Tú mismo lo destruiste cuando cogiste mi dinero sin preguntar, cuando me amenazaste con echarme de casa, cuando me demostraste que no me respetabas como a una igual. Hubo una larga pausa. Luego, te llamaré más tarde, dijo al fin. Tengo que arreglar un asunto con el banco. Y colgó sin esperar su respuesta. Thalía colgó el teléfono y se volvió hacia Winifred, que la miraba con preocupación. ¿Te encuentras bien?, preguntó su amiga. Thalía asintió, enjugándose una lágrima. Sí, es solo que es difícil. Cada vez que hablo con él, me siento culpable, como si estuviera haciendo algo malo. Se llama gaslighting, dijo Winifred acercándose y abrazándola. Te hace dudar de ti misma, de tus decisiones. No dejes que lo haga. Thalía asintió, agradecida por los ánimos. Sabía que Winifred tenía razón. Pero una parte de ella aún quería a Elliot, aún recordaba los buenos tiempos. Y esa parte sufría con cada palabra dura, con cada conflicto. No quería que las cosas acabaran así, susurró. Solo quería libertad, respeto. Y tienes todo el derecho a ello, dijo Winifred con firmeza. No dejes que te haga sentir lo contrario. El resto del día transcurrió en tensa expectación. Thalía intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Elliot. Quizá había ido demasiado lejos. Quizá debería haberse limitado a pagar el plazo y tratar las cosas poco a poco. Pero entonces recordó cómo la había amenazado con echarla de casa, cómo había pasado años controlando todos sus movimientos financieros, cómo había cogido su dinero sin permiso, y recobró la determinación. Aquella noche, cuando volvía al piso de Winifred después de mirar posibles alojamientos, volvió a sonar su teléfono. Elliot. Elliot, contestó con cautela. Hola. Su voz sonaba diferente, más tranquila, más contenida. Siento lo de esta mañana, y no era yo misma. Thalía se sentó en el sofá, preparándose para hablar. No pasa nada. ¿Resolviste el asunto del banco? Sí, suspiró. Lo he pagado, con un pequeño recargo por demora, pero no hay problema. Ella asintió, aunque él no pudo verlo. Me alegro. Siguió una pausa. Thalía, he estado pensando en lo que dijiste, sobre la casa.
Su voz sonaba tensa, como si luchara con cada palabra. Me doy cuenta de que tienes derecho a tu parte. Tú también has invertido en esta casa. Ella parpadeó sorprendida. Era lo último que esperaba oír. Gracias, Elliot. Te agradezco que lo reconozcas. Pero no quiero vender la casa, continuó. Es nuestra casa, Tal. Hemos trabajado mucho en ella. Tantos recuerdos. Ella cerró los ojos, recordando cómo habían elegido juntos el color del salón, cómo habían plantado tomates en el jardín, cómo habían preparado su primera cena en la nueva cocina. Lo entiendo, dijo en voz baja. Por eso estoy dispuesto a comprar tu parte, dijo él. Si de verdad no quieres volver, ella se lo preguntó. ¿Quería volver? Una parte de ella añoraba el hogar familiar, la rutina, la vida que conocía. Pero la otra parte, que cada día era más fuerte, anhelaba un nuevo comienzo, una vida sin escrutinio constante, sin tener que rendir cuentas de cada dólar gastado. Creo que esta es la mejor solución, dijo finalmente. Para los dos. Oyó a Elliot exhalar con fuerza. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mencionaste una abogada. Sí, Heather Darnell. Se especializa en derecho de familia. Talia ha estado callada. Ella puede ponerte en contacto con tu abogado si quieres. No tengo abogado, dijo Elliot con una nota de fastidio. Pensé que podríamos resolver esto como adultos, sin batallas legales. Talia negó con la cabeza, aunque él no pudo verlo. Elliot, estamos hablando de una cantidad considerable de dinero y de una división legal de la propiedad. Es mejor hacerlo bien, con la ayuda de profesionales. Hubo una pausa. ¿Ya está? Pude oír la amargura en su voz. ¿A través de abogados? Como si fuéramos extraños. No somos extraños, dijo en voz baja. Pero tenemos intereses diferentes en este asunto. Y quiero que sea justo. Para los dos. Él resopló suavemente. Justo. De acuerdo. Como tú quieras. Dame los contactos de tu abogado. Yo contrataré a los míos y dejaré que ellos se encarguen. Sintió una punzada de dolor ante su tono, pero se obligó a mantener la calma. Te enviaré su tarjeta en un mensaje. Estupendo. Se quedó callado un momento. Sabes, Talia, de verdad creí que podríamos arreglar esto, que volverías a casa y empezaríamos de nuevo, pero supongo que ya te has decidido. Cerró los ojos y las lágrimas se le agolparon en la garganta. No me he decidido, Elliot. Es que necesito espacio, tiempo e independencia económica, lo cual conseguirás quedándote con la mitad del valor de nuestra casa, dijo con brusquedad. Mi mitad, corrigió ella en voz baja. A la que tengo todo el derecho. Él suspiró. Muy bien, Talia, como quieras. Envíame los contactos del abogado. Y, sin esperar respuesta, colgó. Talia colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Esta conversación había ido mejor que la de esta mañana, pero aún le dejaba un sabor amargo. Una parte de ella quería llamarlo, disculparse, decirle que podían arreglar las cosas sin abogados, simplemente confiando el uno en el otro. Pero la otra parte, la más sabia, recordaba cómo le había quitado el dinero sin preguntarle, con qué facilidad había violado su confianza. Y esa parte sabía que lo único correcto era recurrir a profesionales. Winifred salió de la cocina con 2 vasos de vino. ¿Cómo ha ido la conversación?, preguntó, tendiéndole una copa a Talia. Mejor de lo que esperaba, respondió Talia, aceptando el vino con gratitud. Ha aceptado comprar mi parte de la casa. Pasaremos por los abogados. Winifred silbó. Vaya, eso es inesperadamente maduro por su parte. Sí. Talia bebió un sorbo de vino. Pero sigue pensando que lo hago por venganza, que solo quiero castigarlo. ¿Y eso no es cierto?, preguntó Winifred con cautela. Talia se preguntó, ¿realmente lo hacía por venganza o por el deseo de protegerse a sí misma, sus finanzas, su independencia? No, dijo al fin. No quiero castigarle. Solo quiero ser justa conmigo misma.
Yo también invertí en esta casa. También tengo derechos sobre ella. Y si no vivimos juntos, merezco recibir mi parte. Winifred asintió. Tienes toda la razón, y me alegro de que te des cuenta. Thalía bebió otro sorbo de vino, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo pensativa. Me siento culpable, como si lo estuviera traicionando al exigir lo que es mío por derecho. Eso es porque durante años te ha hecho creer que se lo debes, dijo Winifred. Que te estaba haciendo un favor al dejarte vivir en Dao casa, a pesar de que tú contribuías tanto como él. Thalía asintió, dándose cuenta de que su amiga tenía razón. Fue uno de los muchos momentos de epifanía que había tenido en los últimos días. Realmente creía que nuestra relación era igualitaria, dijo en voz baja. Pero ahora veo que nunca lo fue. Siempre era él quien tomaba las decisiones, el que tenía el control. Y ahora tú has tomado el control, dijo Winifred con una leve sonrisa. Y estoy muy orgullosa de ello. Thalía le devolvió la sonrisa, sintiendo una oleada de gratitud hacia su amiga, que había estado a su lado en el momento más difícil de su vida. Gracias, dijo, por todo. Esa misma noche, después de que Winifred se hubiera acostado, Thalía escribió un correo electrónico a Heather Darnell para comunicarle que Elliot había aceptado comprar su parte de la casa y que se pondría en contacto con ella en breve. Sintió una extraña calma al enviar aquel correo electrónico, como si por fin hubiera dado un paso en la dirección correcta. Su teléfono vibró silenciosamente. Un nuevo mensaje de Elliot. Sigo esperando que cambies de opinión y vuelvas a casa, pero si no, respeto tu decisión. Envíame los contactos del abogado. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. Una parte de ella quería responder que también le echaba de menos, su casa, la vida que habían construido juntos. Pero la otra parte, la que cada día era más fuerte, sabía que no podía volver a la antigua versión de sí misma, la que dejaba que el otro hombre controlara su vida. Lo enviaré mañana, escribió. Buenas noches, Elliot. Apagó el teléfono y se tumbó en el sofá, mirando al techo. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que daría otro paso hacia su independencia, hacia la nueva vida que estaba construyendo para sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea no la asustó, sino que la llenó de tranquila determinación. La reunión estaba fijada para las 10 de la mañana en el despacho de Heather Darnell. Thalía llegó 15 minutos antes, moviéndose nerviosa en la recepción y ajustándose el cuello de la blusa. Había elegido un atuendo austero, un traje azul marino y joyas mínimas. Quería parecer seria, profesional, no como una mujer que ha huido de su marido en mitad de la noche con una maleta. Heather salió a recibirla con una sonrisa de bienvenida y un firme apretón de manos. Elliot aún no ha llegado, dijo mientras acompañaba a Thalía a su despacho. Pero su abogado ya está aquí. Thalía asintió con la cabeza, sintiendo que la ansiedad le subía al pecho. Elliot y ella apenas habían hablado en la última semana, solo se habían enviado breves mensajes para quedar. No sabía qué esperar. En el despacho de Heather les esperaba un hombre alto con un traje caro, Brian Keller, el abogado de Elliot. Saludó amablemente, pero su mirada era evaluadora, como si estuviera calculando la seriedad de su oponente. A las 10 en punto se abrió la puerta y entró Elliot. Thalía contuvo la respiración involuntariamente. Parecía diferente, más delgado, con ojeras, pero con un traje inmaculado, como siempre. Sus miradas se encontraron, y por un momento vio tanto dolor en sus ojos que quiso acercarse y abrazarlo, pero se quedó donde estaba. «Buenos días», dijo él, saludando con la cabeza a todos los presentes. «Ya que estamos todos, empecemos», sugirió Heather señalando las sillas alrededor de la pequeña mesa de conferencias. Las 2 horas siguientes se dedicaron a discutir los detalles, tasar la casa, deducir el resto de la hipoteca, calcular la parte de Thalía.
Escuchó a los abogados hablar de cifras, fechas y porcentajes, sintiéndose extrañamente ajena. Era como si no estuvieran hablando de su vida, de la casa en la que había vivido durante 4 años, sino de alguna tarea abstracta. Creemos que, dada la contribución de la señora Baird a los pagos de la hipoteca y el anticipo, una indemnización justa sería de $145,000, dijo Heather, señalando las cifras de los documentos. Es demasiado, objetó Brian. El señor Page había hecho un pago inicial mayor, y el valor de la casa había subido sobre todo por el mercado, no por la inversión de la señora Baird. Elliot permaneció en silencio, con la mirada fija en la mesa. Thalía lo observó furtivamente, intentando averiguar qué estaba pensando. ¿Estaba enfadado? ¿Arrepentido? ¿Planeaba algo nuevo? Bueno, dijo Heather tras otra ronda de negociaciones. Creo que necesitamos un descanso. Sugiero que hagamos una pausa de 15 minutos. Los abogados abandonaron la sala, dejando solos a Thalía y Elliot. Se hizo un silencio incómodo. Thalía se quedó mirando por la ventana sin saber qué decir. ¿Qué tal estás?, preguntó por fin Elliot, con la voz ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. Ella se volvió hacia él. «Me encuentro bien». «¿Y tú?», se encogió de hombros. «He estado mejor». Se quedó callado un momento. «La casa se siente vacía sin ti». Ella sintió que se le apretaba el corazón. Su casa. El lugar donde planeaban pasar el resto de sus vidas. «Elliot», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Sigo sin entender por qué estamos haciendo esto», dijo, inclinándose hacia adelante. «¿Por qué no podemos hablar, como antes?» Thalía respiró hondo. «Solíamos hablar, y ya sabes lo que pasó. Cometí un error», admitió. «Me equivoqué con el dinero, pero eso no es motivo para destruir todo lo que hemos construido». Ella negó con la cabeza. «No se trata solo del dinero, Elliot. Se trata de cómo controlabas todo en nuestras vidas, cómo tomabas decisiones por los dos, cómo me amenazabas con echarme de casa cuando no accedía a hacer las cosas a tu manera». Su cara se contorsionó de dolor. No quería decir eso. Estaba disgustada, enfadada. «Nunca te echaría». «Pero lo dijiste», replicó ella en voz baja. «¿Y sabes qué? Quizás sea lo mejor, porque me hizo darme cuenta de lo desigual que era nuestra relación». Elliot la miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Entonces, ¿se acabó? ¿Ni siquiera quieres intentarlo?» Thalía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una parte de ella quería decir, «Sí, vamos a intentarlo». Quería volver a su vida familiar, a su acogedor hogar, al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo. Pero la otra parte, la que cada día era más fuerte, sabía que no podía volver. «No digo que se haya acabado, digo que necesito independencia, económica y emocionalmente. No puedo volver a como estaban las cosas». Elliot se reclinó en la silla, con el rostro frío. «¿Así que quieres dinero? Mi dinero». «No», dijo ella con firmeza. «Quiero mi parte, lo que es mío por derecho». «Por derecho», repitió con amargura. «¿Y tu deuda conmigo, por todos los años que te he cuidado, que te he mantenido?» Thalía sintió que la ira crecía en su interior. «¿Me has mantenido? Elliot, siempre he trabajado, he contribuido a nuestro presupuesto, a menudo más que tú. No estaba a tu cargo». «Pero yo era la que gestionaba nuestras finanzas», insistió. «El que planificaba nuestro futuro. Sin mí, estarías gastando dinero ¿en qué? ¿En viajes? ¿En electrodomésticos nuevos? ¿En cosas sin valor a largo plazo?» Sacudió la cabeza, preguntándose cómo no se había dado cuenta antes. Su condescendencia, su certeza de que solo él sabía lo que era mejor para los dos. «Tal vez», dijo. «O puede que los invirtiera de forma más inteligente que tú, sin los proyectos fallidos de criptodivisas». Su rostro se contorsionó de ira. «No es justo. Un proyecto no funcionó, pero hubo otros que tuvieron éxito». «¿Dónde están los beneficios de ellos?», preguntó.
¿Dónde está todo ese dinero que se suponía que estábamos ahorrando para nuestro BE? Elliot abrió la boca para contestar, pero en ese momento se abrió la puerta y volvieron los abogados. ¿Estamos listos para proceder?, preguntó Heather, mirando las caras tensas de Talia y Elliot. La hora siguiente transcurrió entre nuevas discusiones, propuestas, contrapropuestas. Finalmente, Brian dijo: «Mi cliente está dispuesto a ofrecer un compromiso, $120,000 como compensación por la parte de la casa que le corresponde a la señora Baird». Heather miró a Talia, que asintió lentamente. Era menos de lo que habían negociado, pero seguía siendo una suma considerable, suficiente para empezar una nueva vida. «Aceptamos la oferta», dijo Heather, «siempre que el pago se efectúe en un plazo de 30 días». Brian miró a Elliot, que asintió en silencio sin levantar la vista. «De acuerdo», dijo el abogado. «Prepararé todos los documentos necesarios». Así terminó la reunión. Talia salió del despacho sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Se dirigía a su coche cuando oyó pasos detrás de ella. «Talia, espera». Elliot la alcanzó en el aparcamiento. Su rostro estaba tenso y sus ojos brillaban febrilmente. «No tiene por qué acabar así», dijo. «Podemos arreglarlo. Venderé la casa si quieres. Compraremos una nueva, la escrituraremos para los dos. Te dejaré administrar tu dinero. Lo que quieras, pero vuelve». Talia lo miró fijamente, sintiendo que se le apretaba el corazón. Seguía queriéndole, pasara lo que pasara. Pero el amor no era razón suficiente para volver a una relación que le había causado tanto dolor. «Elliot», dijo en voz baja, «no se trata de la casa, y no se trata del dinero. Se trata de nosotros. Se trata de lo que hemos llegado a ser el uno para el otro». «Puedo cambiar», insistió. «Ya he empezado la terapia. Estoy trabajando en mí». «Y eso es bueno», dijo sinceramente. «De verdad, es bueno. Pero yo también necesito tiempo para descubrir lo que quiero. ¿Quién soy sin ti?». Su rostro se contorsionó de dolor. «¿Vas a pedir el divorcio?». Ella negó con la cabeza. «Ahora mismo no. Ahora mismo solo necesito espacio e independencia». Elliot la miró fijamente durante un largo minuto y luego asintió lentamente. «De acuerdo. Comprendo». Extendió la mano como si quisiera tocarle la cara, pero se detuvo. «Que sepas que esperaré, el tiempo que haga falta». Talia no contestó nada. No quería darle falsas esperanzas. No estaba segura de que pudiera volver, o de que quisiera hacerlo. «Adiós, Elliot», dijo ella, entrando en el coche. «Adiós, Tal», respondió él. «No, adiós, sino adiós», como si aún creyera que no había terminado. Al salir del aparcamiento, vio su solitaria figura en el retrovisor y por un momento su corazón se llenó de dudas. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Cometía un error del que se arrepentiría más tarde? Pero entonces recordó su rostro, distorsionado por la ira mientras gritaba: «Dame tu sueldo o te echo». Recordó los años en los que sus sueños y deseos siempre habían estado en segundo plano, y recobró la determinación. 6 meses después, Talia estaba en medio de su nuevo piso, inspeccionando los resultados de la reforma. El pequeño pero luminoso piso de Mission Valley, otro suburbio de San Diego, se había convertido en su hogar hacía 3 meses. Lo había comprado con el dinero que había recibido de Elliot, más parte de sus ahorros. Lo primero que hizo tras recibir el dinero fue abrir una cuenta de inversión y reunirse con un asesor financiero. No para pasarle la responsabilidad, como había hecho Elliot, sino para aprender a gestionar ella misma sus finanzas. «Tiene una pinta increíble», dijo Winifred, entrando con 2 copas de vino. «Sobre todo esta pared. Una decisión audaz con el color». Talia sonrió al contemplar la pared de acento azul brillante del salón, un color que Elliot nunca habría aprobado por considerarlo demasiado chillón. «Muchas gracias. Lo he diseñado todo yo». Se sentaron en el nuevo sofá que Talia había elegido tras una larga búsqueda,
cómodo pero elegante, exactamente como ella quería. ¿Cómo va el divorcio?, preguntó Winifred con cautela. Thalía suspiró. Después de meses de separación, había solicitado el divorcio. Elliot se había resistido, pidiendo más tiempo, sugiriendo terapia de pareja, pero ella sabía que era lo correcto. Poco a poco, respondió ella. Elliot aún espera que cambie de opinión, pero no lo haré. Se había dado cuenta de muchas cosas sobre sí misma a lo largo de los meses, de cómo había dejado que otro hombre definiera su valor, sus deseos, sus sueños, y cómo nunca lo volvería a hacer. ¿Y qué tal el trabajo? Winifred cambió de tema. Thalía se animó. Estupendo. Me han ascendido a jefa de ciberseguridad. Ahora tengo a 5 personas a mis órdenes. Vaya, enhorabuena. Winifred levantó su copa. Por la nueva Thalía, independiente, exitosa y libre. Brindaron y Thalía sintió una oleada de gratitud hacia su amiga, que había estado a su lado en los momentos más oscuros. «¿Sabes?», dijo pensativa, «a veces creo que debería estar agradecida a Elliot». Winifred enarcó las cejas asombrada. ¿Agradecida? ¿Por qué? Por mostrarme lo que no quería ser, explicó Thalía. Por hacerme descubrir poderes que no sabía que tenía. Si no hubiera llegado tan lejos, quizá nunca habría sabido de lo que era capaz. Winifred asintió pensativa. Esa es una forma sorprendentemente madura de ver las cosas. Thalía se encogió de hombros. He trabajado mucho con un psicólogo estos últimos meses. Sonrió. Por cierto, el mes que viene viajo a Europa, un viaje por Italia, Francia y España. 3 semanas. El viaje con el que siempre has soñado, exclamó Winifred. Exacto, asintió Thalía. He decidido que ya está bien de aplazar mi vida. Algún día. El sábado siguiente, Thalía fue de compras a un centro comercial del centro de San Diego. Necesitaba ropa nueva para su viaje a Europa y le encantaba la oportunidad de elegir lo que le gustaba sin tener que pensar si alguien aprobaría sus elecciones. Salía de la tienda con las bolsas cuando lo vio. Elliot estaba de pie junto a la fuente, en el centro de la sala de ventas, mirando el móvil. Él no se fijó en ella, y por un momento ella pensó en alejarse sigilosamente. Pero luego decidió que no volvería a huir. «Hola, Elliot», dijo acercándose. Él levantó la vista y su rostro cambió. Sorpresa, alegría, y luego algo parecido a la humildad. «Thalía», dijo él. Estás increíble», sonrió ella. Llevaba un vestido rojo brillante, un color que nunca habría elegido antes, por considerarlo demasiado provocativo. Llevaba el pelo recogido en un elegante corte recto y una sonrisa confiada se dibujaba en su rostro. «Gracias», dijo. «¿Cómo está usted?». Se encogió de hombros. «Bien, trabajando duro». Se quedó callado un momento. «He vendido la casa». Eso la sorprendió. «¿Lo hizo? Pero te gustaba tanto». «Demasiados recuerdos», dijo simplemente. «Compré un piso más cerca del centro». Se quedaron mirándose y a Thalía le sorprendió lo extraño que le parecía ahora. El hombre con el que había pasado 6 años de su vida, con el que había compartido su cama, sus sueños, sus planes de futuro, ahora solo le resultaba familiar, alguien de una vida pasada. «Tu abogado me ha dicho que por fin has firmado los papeles del divorcio», dijo. Elliot asintió. «Sí, me di cuenta de que no tenía sentido aferrarse a lo que se había ido». Sonrió con tristeza. «Pareces feliz, Tal. Realmente feliz». «Soy feliz», confirmó. «Me he encontrado a mí misma, la persona que siempre quise ser». Él la miró fijamente durante un largo minuto, y en sus ojos ella vio una mezcla de pesar, sorpresa y quizá un poco de admiración. «Me alegro por ti», dijo finalmente, y para su sorpresa, se dio cuenta de que lo decía en serio. «Me alegro de verdad». «Gracias», respondió ella en voz baja. «Espero que tú también encuentres lo que buscas». Él asintió, mirando hacia algún lugar más allá de ella. «Me he dado cuenta de muchas cosas en estos meses, de mí mismo,
de por qué soy como soy. La miró fijamente. Sigo viendo a un consejero. Es ayuda. Eso está bien, dijo ella con sinceridad. Realmente bueno, Elliot. Hubo una pausa incómoda. Estaban frente a frente, dos personas que antes habían estado más unidas que nunca, pero que ahora eran casi extrañas. Bueno, dijo por fin Thalía. Debería irme. Ha sido un placer verte. Sí, asintió Elliot. Yo también me alegro de verte. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Elliot la detuvo. Thalia. Se dio la vuelta. ¿Sí? Yo... Lo siento, dijo en voz baja. Por cómo salieron las cosas, por lo que hice, te merecías algo mejor. Ella lo miró fijamente, sintiendo cómo los últimos vestigios de ira y resentimiento se disolvían, dando paso a algo parecido al perdón. Gracias, dijo ella. Yo también siento muchas cosas, pero ¿sabes una cosa? No me arrepiento de haberme ido. Fue la mejor decisión que he tomado nunca. Él asintió lentamente y ella vio comprensión en sus ojos. Tal vez por primera vez desde que se conocían, él la veía de verdad, no como su esposa, no como una prolongación de sí mismo, sino como una persona independiente con sus propios deseos, sueños y derecho a la felicidad. Adiós, Elliot, dijo ella, y esta vez no había amargura ni arrepentimiento en la palabra, solo aceptación y tal vez una pizca de gratitud por las lecciones que había aprendido. Adiós, Thalía, respondió él, y ella supo que esta vez también se refería a eso. Adiós. Caminó hacia su coche, sintiendo ligereza a cada paso. El sol de San Diego brillaba con fuerza y el futuro se desplegaba ante ella, incierto, quizá a veces aterrador, pero suyo. Un futuro en el que tomaba decisiones, cometía errores y aprendía de ellos. Un futuro en el que no era la mujer de Elliot, sino simplemente Thalia Baird, una mujer fuerte e independiente que por fin había aprendido a valorarse. Subió al coche, dejó las bolsas de la compra en el asiento del copiloto y sonrió al verse reflejada en el espejo retrovisor. El mes que viene volaría a Europa, un viaje con el que había soñado durante años. Entonces tal vez pediría un ascenso o incluso consideraría ofertas de otras empresas. Quizá conociera a alguien nuevo o decidiera que estaba bien sola. Todo era posible. Lo más importante que había aprendido en esos 6 meses era que a veces había que perder lo que uno creía más importante para encontrar lo que realmente importaba. A veces tienes que alejarte para encontrarte a ti mismo.